Cenas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Un momento de quietud para escuchar su palabra con el pastor William Forero. Hola, buenos días. Saludo a todas las personas que escuchan la palabra de Dios a través de este audio. Los bendigo y les mando un abrazo a la distancia. Les he hablado en muchos audios que ahorita a veces, bueno, hay una enseñanza que a veces dicen que Dios nos prueba, ¿cierto? Que Dios nos manda enfermedad para probarnos, que Dios nos manda pobreza para probarnos, que nos hace pasar por el desierto, bueno, tanta cosa que uno escucha. Pero realmente cuando uno va a la palabra uno se da cuenta es que Dios no hace nada de eso, mis amadas y mis amados. Dios no prueba a nadie, lo que siempre les digo, como si ustedes tuvieran su hijo, sus hijos, su hija, su hijo, y usted tuviera todo el dinero y su hija le pidiera para comerse un buen almuerzo, una buena comida y usted le dijera no tengo plata o la voy a poner a aguantar hambre esta semana para probarte, para ver si usted sí me quiere. A ver, no, mi amada, Dios no es así. Y eso es lo que nos han venido enseñando últimamente. Dios hay algo que prueba, mis amados y mis amadas, y es la fe, solamente la fe. Pero Dios cuando te prueba la fe, Dios no es que te va a pasar por un desierto y que te va a aguantar hambre y bueno. Mira lo que dice en el Salmo 105, 19. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Este salmo, cuando tú lees todo el Salmo 105 hasta el 100, hasta que termina, nos habla de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Y de todo lo que Dios hizo con este pueblo, no solo eso, sino todo lo que hizo. Recuerde que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios tal vez les había dado promesas, ¿cierto? Les había dicho que iba a hacer con ellos esto y aquello y lo otro. Pero tal vez este pueblo veía que pasaban y pasaban las cosas y los años y no pasaba nada, ¿sí? Pero Dios ya les había dado una palabra. Pero al pasar el tiempo, ellos no veían los resultados. Entonces, cuando a usted Dios le da una palabra, mi amada, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando a ti Dios te da una palabra, agárrese de esa palabra, créale a Dios de esa palabra, porque esa palabra tarde que temprano se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cuando dice algo, Él lo cumple. Entonces, a veces cuando Dios nos da una palabra, uno dice, ay, pero yo hago esto, camino de acuerdo a lo que Dios me dijo, y yo veo que el tiempo pasa y pasa y no se cumple lo que Dios me dijo, ¿sí? Y una vez piensa que eso no se va a cumplir, que, que es mentira, que bueno, tanta cosa que el enemigo a veces nos mete en la mente. Pero déjeme decirle que cuando Dios te da a ti una palabra, agárrese de esa palabra, como cuando Dios le dio esa palabra al pueblo de Israel, que los iba a sacar de Egipto, que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, ¿cierto? Que, que cuando le dijo a José que cuando llevó a José que los hermanos lo vendieron también, acá también habla de eso, cuando los hermanos se vendieron a José, vea dónde puso a José. Ah, José era, no, era el único que estaba por debajo por encima de él, era el rey. El resto él tenía mando sobre todo Egipto. Entonces, cuando Dios te da una palabra a ti, mi amada, cuando Dios me da una palabra a mí, Dios cumple sus promesas, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la prueba, que usted dice, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cuándo se va a cumplir? Pero yo lo único que te puedo decir es, cuando Dios te da una palabra a ti, se cumple porque se cumple. Créale a Dios, agárrese de esa palabra porque eso se cumple, eso viene eso que Dios te ha dicho. Si es que Dios te va a dar tu esposa, un ministerio, tu casa, tu carro, un buen empleo, eso viene, eso viene. Recuerde que los tiempos de Dios son perfectos. Dios no llega ni antes ni después, Él llega en el momento preciso.
Nosotros somos los que a veces nos adelantamos al kairos de Dios, al tiempo de Dios. Pero cuando tú no te adelantas al tiempo de Dios y tú sabes esperar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, entonces vienen cosas grandes para tu vida y lo que Dios te ha dicho se cumplirá, se cumplirá. Amén. Muchas bendiciones, mis amadas y mis amados, en este día. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú has hablado a través de mi boca, de mis labios, de mi lengua. Te pido que bendiga a cada persona que escuche este audio, Señor. Levántalos, anímalos, tal vez el que está triste, el que tiene problemas, Señor. Ábrale puertas, abra las ventanas de los cielos sobre cada persona que escuche este audio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. A ti es toda honra, gloria y alabanza, al que es por los siglos de los siglos. Amén. Mis amadas y mis amados, bendiciones. Adelante con el Señor y recuerde, feliz la nación que busca y ama a Dios.